Masejet Shevuot Daf Zayin Amud Aleph 7a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Sheyesh ba yediah batejilá vejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que en un caso de Tumat Mikdash Bekodashav, o sea, cuando una persona está me y entra al Bet Mikdash o come Kodashim, cuando lo hace Beshogeg involuntariamente, trae Korban Oleh Beyored para expiación. Y después la Mishnah nos explica con más detalles y nos dice que esto es únicamente en un caso que hubo conciencia al principio, o sea, antes de pecar, o sea, que antes de pecar sabía que era tamé y sabía que lo que tenía enfrente era el Bet HaMikdash y lo que tenía enfrente era Kodashim, y después se le pasó, se le olvidó, entonces después hubo un periodo de inconsciencia y ahí pecó, ahí entró el Bet HaMikdash o ahí comió Kodashim, y después, al final, realizó, se recordó, o alguien le dijo que era tamé. Sí, entonces hubo conciencia al principio y al final y no en la mitad. En este caso es que decimos que debe traer Korban Oleh Beyored. Así vimos en la Mishnah. O sea, que nuestra Mishnah opina, la Torah menciona que hay que traer Korban Oleh Beyored por un caso de tumá, pero no especifica qué tipo de tumá. De nuestra Mishnah vemos que este tipo de tumá que hay que traer Korban Oleh Beyored es que Tumat Mikdash Bekodashav, una persona tamé que entra al Bet HaMikdash o come Kodashim. Entonces la Gemara a continuación de inmediato nos trae una baraita que nos explica de dónde vemos que la Torah cuando nos dice que hay que traer Korban Oleh Beyored por tumá se refiere a Tumat Mikdash Bekodashav. Dice la Gemara, Tanu Rabban al Minayin she'ena katuv medaber la betumat Mikdash Bekodashav vedinu hoil veizir ve'anash ala tumá ve'chiev Korban ala tumá מה כשהזיר וענש על הטומאה לא הזיר וענש אלא על טומאת מקדש וקודשיו, אף כשחייב קורבן על הטומאה לא חייב אלא על טומאת מקדש וקודשיו. Dice la varita, te voy a decir dónde lo aprendemos. Sebará. Y la sebará es la siguiente lógica. Por un lado, la Torá me menciona Korban Oleh Beyored, como dijimos, por una prohibición de tumá. Y por otro lado, la Torá me menciona una advertencia y un castigo de karet, cuando lo hace, ¿qué? Karet cuando es bemezid, también por una prohibición de tumá. O sea que la Torá me menciona en dos lugares. Por un lado, en dos lugares, una consecuencia por tumá. En un lugar me menciona, por un lado, me menciona una advertencia y un castigo de karet cuando fue bemezid, por una prohibición de tumá. Y por otro lado me menciona Korban Oleh Beyored, ¿por qué? Por una prohibición de tumá cuando fue beshogeg. Si comparamos una con otra, de la misma manera que aquí, cuando fue bemezid, que ahí dice que ahí hay una advertencia y un castigo de karet por tumá. ¿Y cuál es el caso de tumá ahí? Ahí es tumat mikdash bekodashav, como está escrito en la Torah, veloetamehuet mahaneem bakodashim lo yochal, ¿sí? Entonces igualmente cuando nos habla de Korban Oleh Beyored beshogeg, también es que la tumá que se habla ahí es tumat mikdash Bekodashav. Bien, la Gemara pregunta, Ve'eima, teruma, sheizir ve'anash, lo ashkehan avon mita, de hayav ale korban. Eima nemili, korban kavua. Aval korban oleh beyored, naiti, mi de ave hashemiyat kol habitu sefatayim. Amar kra, ba, le me'ute teruma. Eima ba le me'ute mikdash. De los águiles de Korban Oleh Beyored, ad de Maiti Korban Kavua. Bien, la Gemara le preguntó un segundo. No entiendo lo que dice la baraita. Pregunta la Gemara, ¿quién dijo que el Korban Oleh Beyored en Shogeg, cuando la parashá nos habla de Korban Oleh Beyored por una tumá, se refiere a Tumat Mikdash Bekodashav? Puede ser que se refiere a una persona tamé, ¿sí? Pero no que entró al Bet HaMikdash o comió Kodashim, sino que comió ¿qué? Terumá, Beshogeg. Que también sobre Terumá, Beshogeg, la Torah en otro lugar, también sobre una persona también que comió Terumá, Beshogeg, que comió Terumá en otro lugar, la Torah advierte y da consecuencia en caso de Mezid, que tiene mitad que Bede Shamayim. De la misma manera que ahí está escrito la mitad Bede Shamayim. Ahí está escrito advertencia y castigo de mitad de Shamayim. ¿Sobre qué? Sobre un tamé que come terumá beshogeg. Sobre un tamé que come terumá. Pues aquí también podríamos decir que el Korban Oleh Beyored, que habla de una tumá, ¿es qué tipo de tumá?
Tuma, una persona también que comió teruma, pero no tumat migdash bekodashab. Dice, no, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en toda la Torá no encontramos un caso, ¿sí?, que bemezid la consecuencia sea mitabi de shamayim y beshogeg tenga que traer korban hatat. Hatat nada más viene ¿por qué? O nada más viene en un caso que cuando lo hiciste a propósito hay karet. Entonces no puede ser. Dice la hermana un segundo, listo, estoy de acuerdo contigo que no encontramos, pero eso es hatat kebuá, una hatat clásica. Pero korban levi ored es un hatat especial, que no es hatat kebuá, es depende en qué situación está, se da más, se da menos. Entonces puede ser que esta regla que normalmente decimos que hatat es solamente cuando hay que bemezid karet, ¿sí? Puede ser que es únicamente hatat kebuá, que es hatat kebuá la clásica. Pero korban levi ored puede ser que también aplica cuando hay mitabi de shamayim. Entonces vuelve la pregunta. Puede ser que se refiere a qué, cuando dice korban levi ored, puede ser que se refiere a qué, a un tamé que comió teruma beshogeg y no tumat migdash bekodashab. No un tamé que entró al betamigdash o un tamé que comió kodashim. Dice la hermana, no. Te voy a responder. Respecto, cuando la parashá nos dice, en Vaikra 5.3, nos habla de korban levi ored por tumá, nos dice sheritma ba. Y ba es miut, es una exclusión. ¿Qué te excluye? El caso de teruma. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Listo, ba es una exclusión, pero ¿quién te dijo que te viene a excluir caso de tumá, de un tamé que come teruma, y no te viene a excluir un tamé que entra al betamigdash, tumat migdash kodashab, un tamé que entra al betamigdash o come kodashim? ¿Sí? Y decirte que ya que son tumat migdash kodashab, son cosas muy fuertes, ahí está que tienen como consecuencia de mezid, que cuando como consecuencia de mezid tienen karet, que es más que mitabi de shamayim. Por eso no es suficiente al que lo hizo beshogeg que traiga que puede ser que por eso el pasuk nos está insinuando que eso queda excluido y no se queda excluido de korban levi ored y nada más se necesita que korban hatat clásico. Entonces la Gemara recibe este argumento y por eso tiene que traer que otra fuente. ¿Sí? Dice la Gemara, Kari Raba ale de Rebi. Dolemay mi borota mukim de Tania. Rebi Omer ekra ani haya. בהמה למה נאמרה? נאמר כאן בהמה טמאה ונאמר להלן, בהמה טמאה מה להלן טומאת קודש, אף כאן טומאת קודש. אשכחן טומאת קודש, טומאת מקדש מנהלן. אמר קרא בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. יתקש מקדש לקודש. יחי תרומנה מדאמר מור בכל קודש לא תיגע לרבות תרומה. מעמיד רחמנה בא. אימה בא למהות המקדש. מסתבר המקדש לא ממעטינן שכן בכרת כמותה. אדרבה, תרומה לא ממעטינן שכן אכילה כמותה. Explicamos esta parte. Como dijimos, la Gemara recibió la pregunta anterior, entonces tenemos que buscar otra fuente, la cual vemos que la tumá que se menciona en relación en la Torá respecto a korban levi ored se refiere a ¿qué? Tumat migdash vekodashah. Y esta fuente la dice Rebi. ¿Sí? Rebi. Sale de Rebi. Y por lo mismo, Rava dio unas alabanzas a Rebi y dijo que con sus características Rebi expuso la fuente de esta halajá que nadie la sabía. ¿Qué es la fuente? Le dimos toda la introducción muy bonita, pero ¿cuál es la fuente? Dice, nos ha escrito en la varita lo siguiente. El pasuk, cuando nos habla cómo la persona, otra vez, una persona tamé, nos dice el pasuk, korban ole beyored. ¿Cómo se purificó la persona? El pasuk nos dice varias opciones. Que tocó cualquier cosa impura, o, escuchen los casos, algo impuro, o que tocó una hayatemea, una nivlat hayatemea, nivela el cadáver, una hayá. Hayá es un animal salvaje normalmente. ¿Sí? O que tocó el cadáver de qué? De una behemá, que es un animal doméstico. ¿Sí? Dice Rebi, un segundo, ¿para qué me tiene que decir hayá o behemá? Que diga solo hayá, porque hayá normalmente es silvestre, salvaje, pero también incluye ¿qué? Behemá. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tiene que decir behemá? Que me diga hayá y ya está. ¿Para qué me tiene que decir la tercera opción? Tamé, o hayá, o behemá. Behemá está incluido en hayá. Esta palabra de behemá está ¿qué? Meyutar, muy bien, está
extra. No es necesario. Entonces, ¿para qué es? Para aprender lo siguiente. Respecto a Corbano Levi Ored, está escrito Behematemea, ¿sí? Lo que acabamos de citar, Behematemea. Y respecto a un tamé que come carne de shelamim, kodashim, bemezid, sí está escrito Behematemea. De la misma manera que respecto a shelamim está hablando que tumat kodesh, una persona tamé que come kodesh, bemezid no obstante, pero una persona tamé que come kodesh. Igualmente aquí que está escrito la palabra behematemea, las palabras de behematemea se refiere a un tamé que come kodesh, o sea, tumat migdash ve kodashah. Dice, no, un segundo, eso es tumat kodashah, listo. Aquí vemos que la fuente es que un tamé, que esta tumá que está hablando en Parashat, en Corbano Levi Ored, es un tamé que come kodesh, pero hay otra cosa más, tumat migdash también, que es cuando un tamé entra en el tamé. ¿Dónde aprendemos esa parte? Dice, eso lo aprendemos de otro pasuk. Respecto a una yoledet, una mujer que tiene un bebé, está escrito en Vaikra 12:4, Behol kodesh lotiga, vela migdash lotavo. Cualquier cosa kodesh no tocará, no comerá, y no podrá entrar al Bet HaMikdash. O sea que compara una con otro. Decimos que es uno con otro. De la misma manera que lo que está prohibido en comer kodesh, también está prohibido en entrar al Bet HaMikdash. Entonces, una vez vemos de la fuente anterior, Behematemea, que hay prohibición de comer kodesh, un tamé. Sí, que está hablando, mejor dicho, que está hablando de la prohibición de tumá de qué, de un tamé que comió kodesh. Entonces decimos que también está hablando de un tamé que entró al Bet HaMikdash. Dice la Gemara, tu fuente es de ese pasuk en Vaikra 12:4 que compara comer kodesh en Yoledet, que compara comer kodesh con qué, entrada al Bet HaMikdash. Entonces tengo un problema, porque está escrito en Masejet Yevamot 75a y Makot 14b. Cuando el pasuk dice Behol Kodesh Lotiga, que se refiere a qué? A comer Kodesh, la palabra Behol, ¿qué es Behol? Be Kodesh Lotiga, Behol, ¿qué es? Behol para incluirte Terumá, que tampoco Terumá puede. Entonces, o sea, que está incluido en el pasuk que también está incluido en el pasuk que Terumá. Entonces, ¿por qué haces Ekesh? Para meterte, para meter la Tumá de Mikdash, aparte de la de Kodesh, de Kodashim, haces Ekesh para meter también la entrada al Bet HaMikdash, y no haces de qué para Terumá, que también está en el mismo pasuk. Behol Kodesh incluye, está escrito en la Masejet Yevamot y Masejet Makot, incluye que Terumá. Dice no, porque por otro lado el pasuk dice ba, como mencionamos antes, si ba es una exclusión, uno tiene que quedar excluido. ¿Cuál queda excluido? Queda excluido Terumá. Dice, bueno, ¿y quién te dijo que es ese que queda excluido? Listo, ba es una exclusión y uno tiene que quedar excluido, pero ¿por qué Terumá? Exclúyeme Mikdash, Bet HaMikdash, ¿sí? Tumat Mikdash, ¿sí? Dice, no, yo prefiero, si te voy a excluir, prefiero no excluirte el Bet HaMikdash. ¿Y sí excluirte cuál? Terumá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el que está explícito? Tumat Kodesh. Ese sí es escrito, ¿sí? Ese sí se aprende de... ¿Y cuál es el más parecido? Tumat Mikdash. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma consecuencia. Cuando hizo Bemezid, ¿qué consecuencia hay en ambos? Karet. Tumat Kodesh, Bemezid, Karet. Tumat Mikdash. Tumat Kodesh es comer Kodashim, Tumat Mikdash es entrar al Bet HaMikdash también. Si Bemezid, que ambos tienen Karet, yo prefiero excluir el que es menos parecido, que es ¿cuál? Terumá. Dice la hermana, no, al revés. Yo dejaría Terumá y sacaría Mikdash, porque Terumá con Tumat Kodesh, o sea, Tumá con Terumá y Tumá con Kodesh, tienen algo similar, que ambos tienen que ver con comida, Jilá. A diferencia de Mikdash, que no tiene que ver con comida, sino con entrada. La Gemara recibe este argumento, entonces no sirve esta fuente. Entonces tenemos que buscar otra fuente. Dice la Gemara, El amarraba shalosh keretot bishlamim lama. Achat לכלל ואחת לפרט, ואחת לטומאה כתובה בתורה סתם, ואיני יודע מה היא. הווה אומר טומאת קודש, ואם אינו עניין לטומאת קודש, דנפקא ליה דרבי, תנאו עניין לטומאת מקדש. Expliquemos esta parte. Por eso Raba dice otra explicación. Otra vez, queremos buscar una fuente, una prueba. Cuando la Torah me menciona Corbano Levi Ored respecto a la prohibición de Tumá, se refiere Tumat Mikdash y Kodashah, ¿sí? Dice Rabba, te voy a explicar. ¿De dónde aprendemos Tumat Mikdash en Corbano? ¿De dónde aprendemos Corbano Levi Ored en Tumat Mikdash? Te voy a explicar. Hay 3 veces que está escrito la consecuencia de Karet en una persona que come carne de shelamim, de un korban, de kodashim,
de forma impura, betumá. Una vez está escrito en Parashat Emor, Vaikra 22:3, Kolisha Sherikra Mikol Zarahem el Kodashim, betumato ala, venichreta nefesh ahí, karet, venichreta. Y otras 2 veces está escrito la palabra karet en Parashat Tzav, Vaikra capítulo 7, versículo 20 y 21. En el 20 dice, veanefesh etochal basar mizebach shelamim asher Hashem betumato ala, venichreta nefesh ahí meamea. Y en el que sigue, el 21, dice, veanefesh kitika bejoltame vejan mi besar, zebach shelamim asher Hashem venichreta nefesh ahí meamea. 3 veces karet respecto a una persona tamé que come shelamim. ¿Para qué 3 veces? Dice, te voy a explicar. El primero, el que está en Parashat Emor, en Vaikra 22:3, está mencionado no obstante sobre shelamim, pero está mencionado en general. No dice solo shelamim, kol sheikrab mikol zarahem, el kodashim, cualquier kodashim, no solamente shelamim. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Klal. Y después, el primero de la segunda de Parashat Tzav, o sea, el segundo de los 3, ¿sí? Que es en Vaikra 7, versículo 20, ahí sí dice shelamim. Entonces, ¿qué es específico? Entonces, ¿qué es? Prat. Y de estos primeros 2 aprendemos cuando tenemos un prat y un klal, cuando tenemos un klal y un prat y no están cerca. Cuando están cerca decimos que en Baklal el Masheva prat. Pero cuando están, eso es cuando están cerca, pero cuando están separados, como aquí, que el primero está en Vaikra 22:3 y el segundo está en Vaikra 7:20, ¿sí? Mucho antes. Ahí decimos que decimos que comparamos todo lo que es parecido, queda incluido, que hay karet, todo lo que es que hay karet, todo lo que es kodashim parecidos a shelamim, todo lo que es parecido al prat, todo lo que es parecido a lo específico, que es shelamim, korban shelamim. Pero todavía nos queda un karet más, el tercero. ¿Sí? ¿Para qué es el tercero? El tercero fue escrito, escuchen bien, para revelar, está extra. ¿Para qué fue? Para revelar, para dar luz, para iluminar, para revelar sobre para explicar, sí, para revelar, para explicar sobre la tumá que está escrito sobre Korban Olé Beyored. ¿Pero qué tumá? No sabemos. Sí, sabemos. ¿Cuál es el tema que se está hablando ahí? Un tamé que come shelamim, o sea, el que come, un tamé que come kodashim. Pero eso no lo necesitamos. ¿Por qué no necesitamos para eso? Que en ese caso necesita Korban Olé Beyored. Porque como ya dijo Rebi, eso lo aprendemos de antes. Esto lo aprendemos de la Gezerá Shavá, que dice Behemat Temea, que hay Tumat Kodesh. Entonces no necesitamos este limud. Este limud está extra para Tumat Kodesh como tal. Debería ser para eso, pero está extra. Entonces lo pasamos ¿a qué? A Tumat Migdash. Entonces aquí está la fuente. Tumat Kodesh de lo que dijo Rebi antes. Y Tumat Migdash de lo que está extra ahorita para enseñarte esto. Dice la Gemara, no, Veami Baele de Rabbi Abau. De Amar Rabbi Abau, Shelosh Keretot Bishlamim Lama, Achal de Chlal Vechal Prat Vechal de Dvarim Shenam Nechalim. Rabbi Shimon Amar Dvarim Shenam Nechalim Nechalim Anem Karet Mishum Tuma. La etu Yechatat Penimit, Desakadat Achamina. Hoil Veamar Rabbi Shimon, Kol Sheno Karev la Mizbach Chitzon Keshlamim Nechalim Anem Mishum Pigul. Mishum Tuma Namilo, Kamashman de Mihayev. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra, porque toda esta última explicación de Raba está basada a que el tercer caret está extra. Nos viene a revelar sobre la tumá de Korban Olé Beyored para Tumat Kodesh, pero Tumat Kodesh no lo necesitas porque ya lo aprendemos de lo que dijo Rebi antes, Behemat, como explicamos anteriormente. Entonces lo pasamos para Tumat Migdash, pero todo está basado en que ese carete está, que ese tercer carete está extra. Dice, no está extra, porque ese tercer carete se necesita para la enseñanza de ¿quién? De Rabbi Abau. ¿Qué dice Rabbi Abau? Dice Rabbi Abau, ¿para qué se necesitan 3 caretot? ¿Para qué se necesita mencionar 3 caretes en qué? En Shelamim, dice Rabbi Abau, uno para Klal y otro para Prat, como explicamos antes. ¿Y el tercero para qué? Para enseñarte que cosas que no son aptas para comer, no son comestibles, como por ejemplo, Atzea Marajá, Leboná, Ketoret, el incienso, las maderas del altar. Si una persona vino y las comió, a pesar que no son aptas de comer, y lo hizo Betumá, aún así hay ¿qué? Hay karet. O sea que el tercer karet es para decirte que aplica karet si una persona come kodashim, aunque no son aptos de comer. Entonces está ocupado para eso. Así dice Rabbi Abau. Entonces no tenemos extra. Y sigue diciendo Rabbi Abau y dice también, según la opinión de Rabbi Shimon, que opina que cosas que no son comestibles, cosas que no son aptas para comer, no aplica karet, ¿sí?
si lo comiste betumá, aún así necesitamos este tercer caret para otra razón, para decirte que una persona que come de la carne del hatat apenimit, o sea, el hatat que no se interno, o sea, que no se salpica la sangre en el altar externo, sino en el ejal, en el parojet, en el arón, ¿sí? En el parojet y en el misbeach hazab, como la vaca, como el toro y el chivo de Yom Kippurim, o el toro del Kohen HaMashiach, o el par el Davar Shetzipur, todos estos casos, ¿sí? Para enseñarte que esto, si una persona lo come betumá, también aplica ¿qué? Karet, porque uno hubiese pensado que ya que el mismo Rabbi Shimon dice que cualquier corbán que no se sacrifica en el altar externo como shelamim, no hay pigul, que es pigul, cuando una persona tiene un mal pensamiento en el momento de uno de los servicios del corbán. Entonces, de la misma manera que no hay pigul, uno hubiese dicho que tampoco hay la prohibición de karet, no hay también la consecuencia de karet por tumá. Kamashman, el tercer karet es para decirte que también en este caso, a pesar que no hay pigul, hay karet, pero de todas formas, ese tercer karet no está extra. Si no está extra, no tienes fuente para decirnos que hay korban levi ored, de que la Torah cuando nos dice tumá, cuando nos dice que hay korban levi ored en tumá, se refiere también en tumat mikdash. Tumat kodesh sí lo aprendemos de Rebi, ¿sí? Pero tumat mikdash todavía está pendiente. Por eso la Gemara acepta este argumento. Y por eso trae otra versión en la última explicación de Raba. El hambre neardae, perdón, mishme de Raba. Shalosh tumot beshlamim lama. Shalosh tumot בשלמים למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לטומאה כתובה בתורה סתם, ואיני יודע מה היא. ואומר טומאת קודש, ואם אינו עניין לטומאת קודש, דנפקא למי דרבי, תנו עניין לטומאת מקדש. והי נמי מבעלה, הייתי דבעי למכתב כרת, לך דרבי אבאו, כתב נמי טומאות דלא סגילה, בלאו הכי. Vienen los habitantes de Neardea y dijeron en nombre de Raba una segunda versión, que se entiende un poco más. En realidad los tres caretes están ocupados. El primero para Klal, como ya explicamos, el segundo para Prat y el tercero para Rabbi Abau, la explicación que dijo Rabbi Abau, no está extra. Pero cada vez que menciona el caret, menciona que viene ¿por qué? Porque comió los shelamim be tum'a. Obvio, ¿para qué tienes que decirlo 3 veces? La palabra tumá, no la palabra caret está extra. La palabra tumá está extra. ¿Para qué 3 veces? Entonces ahí bien, uno para Klal, uno para Prat y otro para revelarte el tipo de tumá que está hablando la Torah cuando nos dice que cobraron levi ored. ¿Qué tumá sería? La tumá, una tumá similar. ¿Cuál es la tumá de shelamim? Un tamé que come shelamim. Tumat kodesh. Entonces, también cuando dice cobraron levi ored es tumat kodesh, pero eso no necesitamos porque eso lo aprendemos de Rebin. Soy menos inian. Para tumat kodesh lo pasamos para ¿qué? Tumat mikdash. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara también tumba esto. Dice, no. Una vez yo necesito el tercer caret para lo que dice Rabbi Abau, también necesito decirte el tercer tumá. ¿Sí? Porque no existe que te mencione, la Torah no te puede mencionar caret, el castigo, sin decirte la razón del castigo, que es porque está tamé. Entonces, la tercera tumá, está escrito 3 caret y 3 tumá. La tercera tumá está escrito en el tercer caret, para decirte que ¿por qué tiene caret? Porque es tumá, porque está tamé. Entonces, no está extra. Se vuelve otra vez la pregunta. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos qué? Tumat mikdash. Dice la Gemara, el amarraba. O sea, ¿no? ¿Dónde aprendemos Tumat mikdash? ¿De dónde aprendemos que en Tumat mikdash hay korban levi ored? ¿De dónde aprendemos que cuando la Torah dice korban levi ored está hablando no solamente en Tumat kodesh, sino también en Tumat mikdash? El amarraba atia tumato. Ktiv hacha lechol tumato. Uchtiv hatam. טמא יהיה עוד טומאתו בו. מה להלן טומאת מקדש? אף כאן טומאת מקדש. ואלא בא למה לי? לרבות נבלת עוף טהור. האמרת במיעוט ההוא, משום דמיעוט ההוא יתר. כתיב או כי ייגע בר נגיעה, אין דלאו בר נגיעה, לא. וכתיב בה מיעוטה. הווה מיעוט אחר מיעוט. ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. Dice la Gemara, te voy a explicar entonces cuál es la fuente. Una nueva fuente completamente para decirnos que hay korban levi y ored. ¿En qué? En Biat Mikdash Betumá, en Tumat Mikdash. ¿Sí? Otra vez. Tumat Kodesh, ya lo aprendimos. De Rebi, ya lo explicamos antes. Pero nos falta ¿qué? Tumat Mikdash. Dice Raba, otra fuente, voy a decir cuál. Gezerah Shavah. Tumato.
Por un lado está escrito en la parashá, en la porción que habla de Korban Levi Ored, de Maikra 5:3, Lejol, tú mató. Está escrito la palabra tú mató. Y por otro lado, respecto a la parashá de Paraduma, que es el pasaje que habla de ¿qué? De la vaca bermeja, que ahí está hablando sobre una persona que está ¿qué? Impura, porque tocó a un muerto y entró al Bet Hamikdash. Con la nogea memet veloid hatá, mishkan Hashem timeh. Tamei od tu matobo. Ahí está hablando del tamemet que entra al Bet Hamikdash. Y dice ahí la palabra también que tú mató. Los dos, que es Rasha. De la misma manera que en Paraduma dice tú mató, y ahí está hablando en un tamé que entra al Bet Hamikdash, Mishkan Hashem timeh. Igualmente, en la Parshat Korban Levi Ored, que dice la palabra tú mató, se refiere a un tamé que entra a Bet Hamikdash. Entonces aquí vemos que esa parasha está hablando en Tumat Mikdash, y entonces por ende vemos aquí que en Tumat Mikdash tiene que traer ¿qué? Korban o Levi Ored. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente: si es así, ¿para qué la Torah me tiene que escribir en Korban o Levi Ored, Vaikra 5:3, ba? ¿Sí? Ba es para excluirte. Dijimos que no cuando es terumá betumá. Cuando comió, si recuerdan, ba que es para excluirte un caso. ¿Qué caso? Cuando está tamé y comió terumá. No es necesario. Ahorita que estudiamos que todo lo que incluye Tumat Mikdash es porque todo lo que incluye Tumat Mikdash Bekodashav es porque será Shabbat. Tú mató, lo que acabamos de decir ahorita, lo que acaba de decir la última explicación de Raba, o eso es para Tumat Mikdash, o para Tumat Kodesh, Behemate Mea, que fue lo que dijo Rebbi, ¿sí? Entonces tenemos que tener una que será Shabbat para aprender esto. Si así no tenemos que tener una exclusión de Ba para decirte que Terumá Betumá, no. El hecho que no hay que será Shabbat en Terumá Betumá, pues ya queda excluida. No necesitas un pasuk Ba que te diga para excluir. O sea, todo lo que tú metes, Tumat Kodesh y Tumat Mikdash, es a través de ¿qué? Que será Shabbat. O sea, que si no tienes que será Shabbat, no decimos Korban Levi Ored. Entonces en Terumate Mea, que no hay que será Shabbat, queda excluida automáticamente. No necesitas una palabra que te diga Ba para excluir Terumá Betumá. Dice Gemara, tienes razón. La palabra ba te viene a incluir una tum'a que vino por comer el cadáver, no sé cómo se dice el cadáver, la carne, de un ave puro. ¿Sí? Que si es, que si, ¿sí? Cuando se hizo también, ¿por qué? Por comer el cadáver de un ave puro. También este tumá aplica ¿qué? Korban, olé, beyored. O sea, viene a incluirte. Dice, ¿cómo que incluirte? La palabra ba te viene a ¿qué? No a incluirte, sino a excluirte. No entiendo qué estás diciendo. Dice, no. Por la exclusión de la palabra ba, que ba te dice ba en ella y no en otra, por eso se convierte en ¿qué? En una inclusión. ¿Por qué? La Gemara explica. Al principio de este pasuk dice okiga. ¿Sí? Betumat adam. Tumat met. La palabra kiga, mashma, cuando toca algo que puede impurificarse a través del contacto. Ahí, pero cuando no se puede a través del contacto, como niblat oftaor, que es únicamente a través de la comida, a través de agilá, ahí no, o sea que ya que hay una exclusión. El niblat oftaor ya queda incluido en la palabra okiga. Y después del pasuk ba, para excluirte otra vez ¿qué? Niblat oftaor. La regla es cuando tienes dos exclusiones, una después de otra, se convierte en inclusión. Entonces, por eso nos dice la Mishnah antes que te viene a incluir Niblat oftaor, porque en verdad okiga es exclusión y bat también es exclusión, pero exclusión tras exclusión en realidad es que inclusión. Muy bien, Rabotay, seguimos. Dice la Gemara, Yesh baidiá batejilá ve'en baidiá basof, sa'ir hanasa bifnim vejule. Mencionamos en la Mishnah respecto a una tum'a que Tumat Mikdash ve Kodashav, ¿sí? Cuando una persona impura entra al Bet Hamikdash o come Kodashim, pero de la siguiente manera: había conciencia al principio, o sea, sabía que era tamé, y en el momento de pecar, de entrar al Bet Hamikdash o comer los Kodashim, no lo sabía, y adicionalmente después tampoco lo sabía, nunca lo realizó, nunca le dijeron, nunca supo al final. Hubo conciencia al principio y en el momento de pecar, y después ya no hubo. En este caso, ¿qué pasa? Dice la Mishnah, el sair, el chivo, el cabrito, ¿sí? Que sacrificaban de Goral a Hashem, del sorteo, el que iba para Hashem, que se hacía en donde, Bifnim, adentro, ¿sí? En Yom Kippur,
Eso se encargaba no de expiar, suspender los sufrimientos que podían venir por este pecado, hasta que se entere, dice la Mishnah, hasta que se entere después de que entró al Betamigdash o comió Kodashim cuando estaba tamé, y una vez se entera, ahí tiene que traer ¿qué? Korban Levi Yored. Así mencionamos en la Mishnah. Otra vez, mencionamos en la Mishnah que en un caso que una persona sabe que está tamé y entra al Betamigdash, sabe que está tamé y después se lo olvida y entra al Betamigdash o come Kodashim, y ahí fue Beshogé porque él se le olvidó que hubo conciencia al principio y para el momento de pecar no. Y también después no hubo conciencia. En este caso, el Sair de Yom Kippurim, el primí, el interno, que es ¿cuál? El Goral Hashem, que se hace interno en el altar de oro, en el Arón, como explicamos anteriormente. Eso se encarga de ¿qué? De suspender los posibles sufrimientos que pueden llegar por este pecado, hasta que se entere que él era tamé y entró al Betamigdash, porque todavía no se ha enterado. Y una vez se entera, tiene que traer ¿qué? Korban Levi Yored para expiación. Así mencionamos en la Mishnah. La Gemara nos trae una baraita que nos habla sobre la fuente de esto. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל וגומר. יש לי בעניין זה להביא 3 טומאות. טומאת עבודה זרה וטומאת גילוי עריות וטומאת שפיכות דמים. בעבודה זרה הוא אומר למען טמא את מקדשי. בגילוי עריות הוא אומר ושמרתם את משמרתי לבלתי אסון וחוקות טובות וגומר ולא תטמאו בהם. בשפיכות דמים הוא אומר ולא תטמא את הארץ. יכול ל3 טומאות הללו יהיה שעיר מכפר. תלמוד לומר מטומאות בני ישראל ולא כל טומאות. מה מצינו שחילק הכתוב מכלל כל טומאות? ואומר טומאת מקדש וקודשיו, אף כאן בטומאת מקדש וקודשיו. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, ממקומו הוא מוכרע. הרי הוא אומר וכיפר על הקודש מטומאות של קודש. יכול על כל טומאת שבקודש יהיה שעיר זה מכפר. תלמוד לומר ומפשעיהם לכל חטאותם. דומיה דפשעים, מה פשעים שאינם בני קורבן, אף חטאים שאינם בני קורבן. ומניין ליש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף ששעיר זה תולה, תלמוד לומר לכל חטאותם חייבי חטאות במשמע. La Gemara nos trae una baraita larga que tiene varias fases, varias partes. Vamos a explicarlo, vamos a ser fiel al texto como decimos, y después la Gemara va a analizar un poquito más con detalles cada una de estas partes. La baraita nos dice lo siguiente, escuchen bien. Respecto al Sair Penimí, al Sair de Yom Kippurim que se hacía adentro, ¿a través de quién? Del Kohen Gadol, ¿sí? Dice el Pasuk en Vaikra 16:16, Vejiper, escuchen bien, Vejiper a la Kodesh mitumot bene Israel. Este Sair, ¿qué Sair? El Penimí, llamémosle Sair Penimí, ¿sí? Expía Vejiper a la Kodesh mitumot, de las impurezas, mitumot, de las impurezas de bene Israel. Umipishaem lechol chatotam. Dice la baraita, yo hubiese pensado que ¿qué te expía este Seir Penimí? Te expía 3 tumot, o sea, 3 tipos de pecado que la Torá los menciona también como ¿qué? Como tumá. ¿Cuál? Avodah zará, idolatría, Gilui arayot, inmoralidad, adulterio, y Shefichut damim, asesinato, porque respecto a Avodah zará está escrito Leman time et midashi, tamet midashi. Respecto a Gilui arayot, adulterio, está escrito Shmartim et Shmartir belti asot mechokot toevot ha'erev velot titameu bahem. Y en Shefichut damim, asesinato también está escrito velot tetameh. Uno hubiese pensado que cuando el Pasuk nos dice en Vaikra 16:16 de que el Sair Penimí, que hacía el Kohen Gadol, expía la Kodesh mitumot, se refiere que expía, uno hubiese pensado que expía de los pecados que se mencionan tumot, o sea, de Avodah zará, Gilui arayot y Shfichut damim. Uno hubiese pensado así, pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque el Pasuk no dice Vejipera la Kodesh tumot, sino mitumot, de las tumot, parte de las tumot. No todas las tumot de la Torah. No todo lo que dice Tumá expía este Corbán, sino parte. ¿Sí? Y no todas. Ahorita no sabemos cuáles sí y cuáles no. Ya que el Pasuk no te dice cuáles sí y cuáles no, se lo dejó esta explicación, interpretación a quién, a los Jajamim. Los Jajamim que dicen, Binyanab.
Él dice, listo. ¿Qué tipo de tumá encontramos en otro lugar que la diferenció de otras tumot? ¿Cuál es esa? Tumat Mikdash Bekodashah. Vamos a explicar más adelante en qué la diferenció. Igualmente aquí, cuando dice el pasuk que el Sair expía mi tumot, parte, se refiere que a Tumat Mikdash Bekodashah. ¿Sí? Que la diferenció, la dejó apartada. ¿Sí? Así dice quién? Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, o sea que Rabbi Yehuda se basa en un binyanab. Le dejaron la interpretación a los Jajamim. Y los Jajamim, según Rabbi Yehuda, hacen la siguiente interpretación. La repito, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Binyanab. Comparación, una lógica. Dicen lo siguiente. ¿Qué tipo de tumá encontramos en otro lugar que fue diferenciada en relación al resto de las tumot? Tumat Mikdash Bekodashah, vamos a ver en qué fue diferenciada más adelante. Igualmente aquí, cuando el pasuk dice mi tumot, algo aparte, parte de, se refiere a Tumat Mikdash Bekodashah, y en Tumat Mikdash Bekodashah, en ese caso es que decimos que ¿qué? Que el Sair Apenimí expía. En el caso específico de que hubo conciencia al principio y no hubo ni en la mitad ni al final. ¿Sí? Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no es necesario llegar a este binyanab, porque lo podemos aprender en el mismo pasuk. El pasuk que dice, Vejiper a la Kodesh mitumot. Kodesh tumot. Mitumot shel Kodesh. O sea, de una tumá de que tiene que ver con el Bet HaMikdash, Mikdash Bekodashah. Entonces no hace falta llegar a parte, no sé qué parte, qué fue lo que diferenció, no. Vejiper a la Kodesh, lo aprendemos del propio pasuk. Vejiper a la Kodesh mitumot. O sea que el pasuk no está hablando de una tumá relacionada con Kodesh, o sea, entrar al Bet HaMikdash o comer Kodashim. Sigue diciendo la baraita. Uno hubiese pensado, no hay majloque entre ellos, la majloque es cómo lo aprenderíamos. Pero ambos están de acuerdo de que no expía el Sair Apenimí, el Sair de adentro no expía ni Ashfichut Damim, ni Giluy Arayot, ni Avodah Zarah. Solo expía Tumat Mikdash Bekodashah. Solo que según Rabbi Yehuda lo aprendemos a través de Binyan y según Rabbi Shimon lo aprendemos del mismo pasuk. Muy bien. Espera la Kodesh mitumot. Muy bien. Tumat Mikdash Bekodashah. Sigue diciendo la baraita. Uno hubiese pensado que cualquier tipo de pecado involuntario en Tumat Mikdash Bekodashah, el Sair va a poder ¿qué? Expiar. Sí, porque acabamos de comprobar que es Tumat Mikdash Bekodashah, ya sea Rabbi Yehuda Binyanab, corrijo un poquito lo que dice, ya sea Rabbi Yehuda Binyanab o ya sea Rabbi Shimon del mismo pasuk, que el Seir Apenimí expía Tumat Mikdash Bekodashah. Uno hubiese pensado cualquier caso de Mikdash Bekodashah, no solamente cuando hubo conciencia al principio y después ya no hubo nunca, y después ya no hubo ni en el momento de pecar ni al final, sino también uno hubiese pensado que también en el caso que hubo conciencia al principio y al final y solo en la mitad no hubo conciencia, que dijimos que tiene que traer ¿qué? Korban o Levi Yored, muy bien. Uno hubiese pensado que no, si viene Kippur, se irá a Pinimí, Tumat Mikdash Bekodashah. Esto entra en uno de los casos, Tumat Mikdash Bekodashah. No puede ser, porque uno hubiese pensado así, pero no puede ser. Porque el pasuk dice, ese mismo pasuk, Umi pishaehem lechol hatotam. Hatotam representa ¿qué? Pecados que se hicieron beshogeg, involuntario. Pesha, pishaehem, mezid. Para enseñarte que los hataim, que fueron beshogeg, que el sair apenimí expía, tiene que ser parecido a el pecado de peshaim, que es cuando fue Bemezid. De la misma manera que Bemezid, y por lo tanto hacemos este estudio, de la misma manera que Bemezid, Peshaim, es cuando, ¿qué pasa si es Bemezid? ¿Hay Korban o no hay Korban? No existe la posibilidad de Korban, no hay Korban en Levi Yored, ¿sí? No hay Korban, porque Korban es únicamente sobre Shogeg. Igualmente cuando dice Hataim en ese mismo pasuk, está hablando en Shogeg, pero en tipo de Shogeg que no hay Korban. ¿Cuál es ese? Cuando hubo conciencia al principio, y en el momento de pecar no, y después no, entonces no puedes tener Korban Levi Yored porque no sabe nada. Ahí es cuando decimos que Sair expía. Pero cuando es conciencia al principio, en la mitad inconsciencia, al final conciencia y ahí Korban o Levi Yored, entonces no traes. Después sigue culmina la baraita y dice, ¿y cómo sabemos? ¿Sí?
Acabamos de decir entonces que ¿qué es lo que incluye en Tumat Mikdash Bekodasham? Que expía el Seir Penimí, un tipo de pecado, también Beshogeg, al igual que Mezid, que no tiene que Korban. Entonces no hubiese pensado que si es así, pues también en el caso de un Tamé, que tiene conciencia al principio, ¿sí? Perdón. Por eso decimos que solamente no expía cuando hay conciencia al principio, al final y en la mitad, no. Este sería Penimí, sino nada más cuando hay conciencia al principio y en la mitad y al final no. ¿Sí? Viene la Gemara, viene la Baraitá y pregunta al final, pero un segundo, ¿qué pasa en un caso que no hay conciencia al principio? No hay conciencia ni al principio. No hay conciencia. No hay conciencia, no hay conciencia que está tamé. ¿Sí? Debería de ser, la halajá es que el Saída Penimí no expía esto. ¿Sí? A pesar que no existe traer por esto que Corban, porque no sabe nada. ¿Sí? Yo no hubiese pensado que, un segundo. ¿Sí? Uno hubiese pensado que en este caso, no hubiese pensado, en este caso no hay, como un segundo, Uminain, ליש בידיעה בתחילה ואין בידיעה בסוף, ששעיר זה תולה. Un segundito. Sí, o sea, ¿cómo sabemos de este pasuk? ¿Sí? Es que este pasuk está hablando, ¿sí? Únicamente cuando hubo conciencia al principio y no hubo en la mitad ni al final. Y ahí es que decimos que este Sair expía, o sea, ¿qué significa expía? Expía mientras que se enteran, pero mashma, que en un caso que nunca sí, como dijimos está bien, pero en un caso que nunca sabían, ahí este Sair no expía completamente. O sea, que este Sair nada más que hace, suspende el castigo. Sí, pero no, en un caso que nunca se supo, no expía completamente, a pesar que no hay Corban, debería expiar. Se nota el mundo mal, le kol hatotam. Que aprendemos que kol hatotam es que el pasú nos está insinuando que estamos hablando de tipos de pecados que pueden llegar a ¿qué? Pueden llegar a tener un hatat, le kol hatotam. Pueden llegar. Eso es únicamente cuando al principio hubo conciencia. Entonces puede llegar a tener cuando se entere. Pero si no, ahí no aplica el Sierra Penimí. El pasú cuando no habla de Sierra Penimí nos da el Kol Hatotam, o sea que tiene que haber posibilidad, y eso es nada más, que hay posibilidad de Hatat, eso es nada más cuando hubo conciencia al principio y no cuando no hubo nada. Por eso cuando no hubo ni desde el principio, ahí ya no aplica esto. Así nos dice que la Baraita. Y ahorita la Gemara empieza a analizarnos parte por parte de esta Baraita. Dice la Gemara Marmor, יש לי בעניין זה להביא 3 טומאות, טומאת עבודה זרה וטומאת גילוי עריות וטומאת שפיכות דמים. היה עבודה זרה יחיד דמי. Y במזיד בר כתלה הוא, y בשוגג בר קורבן הוא. y בשוגג בר קורבן, sí, בר קורבן הוא. במזיד ולא התרובה, בשוגג ולא יתיידלה. גילוי עריות נמי, יחיד דמי, y במזיד בר כתלה הוא, y בשוגג בר קורבן הוא. במזיד ולא התרובה, בשוגג ולא יתיידלה. שפיכות דמים נמי, יחיד דמי, y במזיד בר כתלה הוא, y בשוגג בר גלות הוא. במזיד ולא התרובה, בשוגג ולא יתיידלה. Y nami behanach de la benegalutrinhu. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah, de la Baraita, que dijimos al principio que el pasú cuando dice que Vejipera la Kodesh mitumot, hubiésemos pensado que este Seir de Pnimi de Yom Kippurim, el Goral Hashem, expía que los 3 pecados Shefijut Damim Obazdara y Gilui Arayot, porque cada uno menciona Tumá, la palabra Tumá en ellos. Y después dijimos de que no es así, pero antes de que dijimos que no es así, así dijo la Baraita. Dice, un segundo, ¿cómo? No entiendo. ¿Cuál es el caso? Hablemos de Abodazara, idolatría. ¿Cuál es el caso? Si lo hizo Bemezid, tiene pena de muerte. Entonces no necesitamos el Seir. O sea, ¿qué la Baraita me está diciendo? Hubiésemos pensado que cuando dice el Seir, sobre el Seir Penimí, Vejipera la Kodesh mitumot, es que expía Abodazara, Gilui Arayot y Shefijut Damim. Que expía eso. Dice, ¿expía en qué caso? Hablemos de Abodazara. ¿En qué caso expía? Si fue Mezid, no expía un Seir, necesita pena de muerte. Y si fue Beshogeg, no expía el Seir, se necesita que Korban Hatat. ¿Sí? Ya que tiene Hatat Yahid, ya que tiene que tener Korban Hatat Yahid, no hay duda que el Seir Penimí, que es algo comunal, no va a expiarlo. Dice la Gemara, no, es un caso, voy a decir, el caso aquí es cuando hizo idolatría Bemezid, pero no hubo advertencia. Entonces no puedes darle ¿qué? Pena de muerte.
y por otro lado tampoco puede traer Korban Hatat, porque no fue Beshogeg. Entonces aquí es cuando el Seir Penimí expía. O, segunda opción es cuando hizo idolatría Beshogeg involuntariamente, pero todavía no se ha enterado que lo hizo. Lo hizo sin querer y no se ha enterado. ¿Sí? Entonces, pena de muerte no hay, porque no fue Beshogeg, y tampoco Korban Hatat, porque todavía no se ha enterado. Entonces, mientras el Seir Penimí es el que se encarga de que suspenda los sufrimientos por el pecado, por los sufrimientos que pueden venir por este pecado. Similarmente, la Gemara pregunta sobre Gilui Arayot, adulterio. ¿Cuál es el caso que el Seir va a expiar el adulterio? Si fue Bemezid, pena de muerte. Y si fue Beshogeg, tiene que tener un Korban Hatat. Responde la Gemara igual. Bemezid sin atrás o Shogeg cuando todavía no se ha enterado. Y la Gemara pregunta también sobre Shefijut Damim lo mismo. ¿Cuál es el caso que hubiésemos pensado que el Seir Penimí de Yom Kippurim, perdona, expía qué? Asesinato. Si fue a propósito, pena de muerte. Y si fue Beshogeg, tiene que ¿qué? Una persona que hace asesinato Beshogeg, que tiene que ir al Galut. Sí, tiene que ir a la ciudad de refugio. Dice la hermana también aquí que fue a propósito sin advertencia. O Beshogeg y todavía no se ha enterado. Entonces, si no se ha enterado, no puede ir ¿cómo ir al Galut? Y aquí hay una tercera opción que puede ser que estamos hablando en otros casos que se menciona en el segundo periodo de Masejet Makot, en el Masejet anterior, de personas que mataron sin querer, pero no hay Galut. Entonces puede ser que Shogeg sabe que mató, pero no hay Galut. ¿Sí? Ahí la Mishnah, cuando fue de Jaliyah, de Jerida, diferentes casos de que no aplica Galut. Sigue diciendo la Gemara, tratemos de hacer un daf más. Amar Mor. Yahol al shalosh tumot, halalu yesair mechaper. Talmud omar mi tumot, velo kol tumot. Mamatzinu, shechilek hakatuv michlal, kol atumot, tumot mikdash bekodashav. Afkan, betumot mikdash bekodashav, divrei Rabbi Yehuda. Mai chilek. דמייטי בקורבן בעולה ויורד, אם עבודה זרה. מאי חילק? דמייטי שעירה ולא כסבה. אמר רב כהנא, ענן חילק להקל כאמירן, והי חילק להחמיר הוא. Un segundo. Leamos todo y ahorita explicamos todo. Eima yoledet, de חילק דמייטה עולה ויורד, אמר רב הושעיה, לאכול חטאותם ולא לאכול טומאותם. רבי שמעון בן יוחאי דאמר דיולדת נמי חוטאת היא, מה יקרה אמר רבי שמעון לטעמי דאמר ממקומו הוא מוכרע. אימה מצורע. אמר רב הושעיה לאכול חטאותם ולא לאכול טומאותם. רבי שמעון בן נחמני דאמר על 7 דברים נגעים באים, מה יקרה אמר? הטעם נגעה דיקפר לה וקורבן להשתרויה בקודשים. ואימה נזיר טמא דחילק דמייטי תולים ובני יונה. אמר רב הושעיה לאכול חטאותם ולא לאכול טומאותם. ולרבי אלעזר הכפר דאמר נזיר נמי חוטאו, מה יקרה אמר? סבר רבי שמעון דאמר ממקומו הוא מוכרע. Ok, me agila por leer tanto. La Gemara ahorita se enfoca en la segunda parte de la baraita. La segunda parte de la baraita dice, ¿qué dijo la primera parte? Hubiésemos pensado que el Seir Penimí expía ¿qué? Expía Vejipera la Kodesh mi tumot, y tumot incluye ¿qué? Shfijut Abodas Dara, Gilui Arayot y Shfijut Damim, idolatría, adulterio y asesinato. ¿No dice la baraita? No, porque el pasuk dice que mi tumot es parte de, y no todas, pero no sabemos cuáles sí, cuáles no. Ya se quedó en manos de los Jajamim para interpretar. Se viene Rabbi Yehuda e interpreta lo siguiente. Binyanab, ¿qué tipo de tumá nosotros encontramos que está diferenciada a las demás? Tumat Mikdash Bekodashav. Igualmente aquí, cuando habla de Seir Penimí, que dice mi tumot, parte de, se refiere a la prohibición de Tumat Mikdash Bekodashav. Así opina Rabbi Yehuda. A diferencia de Rabbi Shimon, dice no hace falta hacer binyaná, se aprende del mismo pasuk. Pero enfoquémonos en Rabbi Yehuda. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Binyanab. ¿Qué fue? Repito, ¿qué fue la tumá que fue diferenciada del resto de las tumot? Tumat Mikdash Bekodashav, que fue apartada del resto de las tumot. Tumat Mikdash Bekodashav. Igualmente, aquí cuando dice Vejipera la Kodesh mi tumá es esta Tumat Mikdash Bekodashav que fue separada de las demás. Dice la Gemara, no entienden, Tumat Mikdash Bekodashav, ¿en qué fue separada, diferenciada del resto de las tumot? Aparentemente, aparentemente fue diferenciada en que si Beshogeg transgredió Tumat Mikdash Bekodashav, tiene que traer ¿qué? Korban, Oleve y Ored, a diferencia del resto de las tumot, que tiene que traer un Hatat Kebuá. ¿Qué es Hatat Kebuá? Que no depende de la situación económica, sino la clásica, que es fija. ¿Sí? Pero si es así, ¿sí? Entonces podríamos decir que en verdad se refiere a Abodas Zará, que también Abodas Zará es un tipo de tuma, que también Abodas Zará fue diferenciada.
¿Por qué? Porque el pecado de Avodah Zará, a diferencia del resto de los keretot, Avodah Zará tiene karet, ¿sí? Pero también fue diferenciar el resto de los keretot, porque a diferencia de todos los keretot, cuando una persona en el resto de los keretot pecó beshogeg, para Korban Hatat puede traer una kisba o una seirá, una cabra o una oveja o una cabra. A diferencia de Avodah Zará, que solo puede traer ¿qué? Una cabra y no puede traer una oveja. Entonces dice la hermana, si tú me dices que el tema es que agarramos Tumá Mikdash Kodashá porque fue diferenciado del resto de las tumot en el aspecto de que tiene Korban Levi Ored, pues agarremos a Avodah Zará. Puede ser que se refiere a Avodah Zará que también fue diferenciada, que nada más puede traer nada más puede traer seirá, no kisba, a diferencia del resto de los karetot, que puede traer cuando fue beshogeg o kisba o seirá. Así pregunta la Gemara, dice Rav Kahana, no, cuando nosotros decimos que fue diferenciado, tiene que ser un tipo de tumá, un tipo de pecado que fue diferenciado para ser permisivo. ¿Cómo cobraron Levi Ored? A diferencia de Hatat Kebuá, si no tiene dinero, puede que algo más permisivo, más light. Sin embargo, Avodah Zará no obstante fue diferenciado, pero fue diferenciado ¿para qué? Para ser más estricto, más severo. ¿Por qué? Porque tú le dices que nada más puede traer ¿en qué? Nada más puede traer seirá, no puede traer kisba. Entonces si nada más se encuentra seirá muy costoso, va a tener que traer seirá. O sea que no diferenciamos en ella para ser permisivos, sino diferenciamos en ella y puede ser que a veces es más permisivo y a veces es más estricto. Sin embargo, la hermana dice, ¿sabes qué? Tengo otra que se diferenció. Yoledet, ¿sí? Una mujer que trae puede ser que el pasú, cuando nos dice que se irá penimí, expía, puede ser que se refiere a quién, a una yoledet. ¿Qué es una yoledet? Una mujer que dio a luz, que acabando sus días de pureza tiene que traer korbanot para purificarse y poder comer kodashim, ¿sí? Y pudiésemos aprender de este pasuk que si ya está después de los días de pureza y no ha traído el corbán que tiene que traer para poder culminar su purificación, y se hace el seirá perimí, eso expiaría y ya puede comer ¿qué? Ya puede comer kodashim, ¿sí? Y entonces, ¿en qué encontramos de que Yoledet fuimos diferenciados? Diferenciamos en Yoledet de que tiene que traer Korban o Levi Ored y no tiene que traer Hatat. También Yoledet tenemos esto, de que diferenciamos en que tiene que traer ¿qué? Korban o Levi Ored, y eso es algo permisivo, porque tiene que, si no tiene, trae algo más. Y la diferencia del resto de las cosas, que tiene que traer ¿qué? Un Korban Hatat fijo. Dice Raboshaya, no. El pasuk respecto a ese seir que expía adentro, ¿sí? Nos habla de que nos dice lekol hatotam, mashma que está hablando de pecados, expía pecados, y no tum otam, no que purifica impurezas. Yoledet, que para qué es el corbán, no por un pecado, sino porque por impureza. Entonces no entra al caso. Si Yoledet podría ser, o sea, Yoledet diferenció para permisivo, pero no es un pecado. ¿Por qué tiene que traer el corbán? No por un pecado, sino por impureza. Dice la hermana, muy bonito esto, pero no me cuadra con la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque Rabbi Shimon Bar Yochai dice, Masaje Nidá, página 31b, que la razón que la Yoledet tiene que traer, que la Yoledet también tiene un pecado, porque en el momento de parir, ella hace un juramento, en vano falso, que no acepta que su esposo tenga más relaciones con ella, y al final sí tiene, entonces está pecando en ese momento, y por eso es que tiene que traer el corbán. Entonces, según Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué no decimos Yoledet? Dice, no, Rabbi Shimon Bar Yochai es el que decimos siempre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon tiene su propia razón. ¿Cuál es su razón? No es de Binyanab, sino de dónde lo aprende. La diferencia que es de Rabbi Yehuda, que es Binyanab, ¿de dónde lo aprende Rabbi Shimon? Del mismo pasuk. Entonces no necesita esto de acá. Sigue preguntando la Gemara, pero ¿sabes qué? Tengo Metzorah, la persona que le vino la lepra, Tzarat, ¿sí? Deberíamos de exentarlo de traer sus korbanot en caso que pasó, que el Seir Penimí de Kippur pasó entre y entre, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en Metzorah, en este tipo de tumá, encontramos que la Torah diferenció para aquel que tiene que traer ¿qué? Un Metzorah que tiene que traer Korban Ole Biored, y la diferencia del resto que tiene que traer Korban Hatat Kebuá. Dice Raboshaya, no, igualmente como antes. El pasuk respecto al Sair que expía dentro del Bet HaMikdash nos dice que Hatotam, pecado, y el Metzorah, ¿sí? Tiene que tener un Korban para purificarse por la impureza. Dice, bueno, muy bonito, pero es un Rosh Hashanah Nachmani que dice en Masejet Terjim, página 16, que por qué viene la lepra, vienen por 7 pecados, ¿sí? ¿Qué va a decir? Entonces viene por un pecado, entonces también viene el corbán para expiar. Se vuelve la pregunta, dice, no. Si viene la lepra por esos 7 pecados, ¿y qué es lo que expía el pecado? La lepra misma, el sufrimiento de la lepra.
Pero el corbán es únicamente ¿para qué? Para purificarse y poder comer kodashim. Entonces no es el kol hatotam y por eso no podemos decir que este sair aplica esto. Sigue diciendo la Gemara, pero todavía podemos decir que el sair apenimí, sigue preguntando la Gemara, el sair apenimí de Yom Kippurim expía que nazir tame, un nazir, tiene una de las provisiones, no se pueden purificar con un muerto. Se impurificó, tiene que traer corbán, después de purificarse, se purificó, entonces tiene que pasar un proceso de purificación y al final traer ¿qué? Un corbán. Y también ahí fuimos más permisivos, diferenciamos y somos más permisivos. Porque ¿qué tiene que traer como corbán el nazir? Torim y Bnei Yonah. 2 tórtolas o 2 palomas. A pesar que el resto de las tumot, para purificarse, ¿qué necesita? Hatat, un animal. Entonces aquí está, diferenciamos en ella para ser más permisivos. Dice Rabbi Yoshaya, igualmente como antes, de kol hatotam, todo lo que el seir penimí de Yom Kippurim expía es únicamente het, un pecado, y no tum'a, y no impureza. Dicen a uno, pero esto cuadra según todos, pero según Rabbi Eliezer de Akapar no cuadra, porque Rabbi Eliezer de Akapar dice Masejet Tanit 11:1, dice que un nazir es un pecador, por el hecho que se está haciendo sufrir en separarse del vino. Entonces el corbán vendría ¿para qué? Para expiar ese pecado. Dice la Gemara, Rabbi Eliezer de Akapar puede opinar como la opinión de Rabbi Shimon, no como Rabbi Eliezer, sino como Rabbi Shimon, que ¿qué? Que no se aprende de Binyan Av, sino se aprende muy bien local del mismo pasuk. Seguimos. Amar Mor, Rabbi Shimon Omer mimekomo hu muchra. הרי הוא אומר וכיפר על הקודש מטומאתו של קודש וכולי. שפיר כמה רבי שמעון. ורבי יהודה אמר לך, ההוא מבעלי כי יחי דוד לפני ולפנים. הכי נביד בהיכל. ורבי שמעון, ההוא מבכן יעשה נפקה. ורבי יהודה, אם היה ואמינא נאי טיפר וסיירה חרינה ונעביד כמה שמנן. ורבי שמעון, וכן יעשה לו המועד מיני משמע. Ahorita la Gemara se enfoca en la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon que dice que no es necesario llegar al Binyan Av de Rabbi Yehuda para decirte que Tumat Mikdash Bekodashab es el Sair Penimí expía un caso específico de Tumat Mikdash Bekodashab. No hace falta llegar a un Binyan Av porque lo podemos aprender de ¿qué? Del propio pasuk. ¿Por qué? Porque el propio pasuk dice que ¿qué? Bejipera la Kodesh mi Tumot. Tumot de Kodesh. Tumat Mikdash Bekodashab. En un caso específico nada más que ¿cuál es? Dijimos. Cuando había conciencia al principio y no en el momento ni después. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se aprende? Según Rabbi Shimon, según Rabbi Yehuda Binyan Av, como dijimos, y según Rabbi Shimon, Vejipera la Kodesh mitumot. Así mencionamos en la Baraita. La hermana viene y dice, mira, Rabbi Shimon está diciendo un buen argumento. Rabbi Shimon está diciendo un buen argumento. ¿Que qué? Que se aprende de local. ¿Qué va a hacer Rabbi? ¿Por qué Rabbi Yehuda tiene que aprenderlo de qué? De otro lugar, de un Binyan Av. ¿Por qué Rabbi Yehuda le discutió? Dice el hermano, porque Rabbi Yehuda dice que ese pasuk Vejipera la Kodesh está ocupado para enseñarte que el sair que es un sair que se hace en donde adentro, penimí interno, se le hace las 8 salpicadas en el arca, está escrito en el arca entre los dos palos, ¿sí? Y también se le hace en donde, en el caporet, en el parojet, perdón, en el ejal, ¿sí? ¿De dónde aprendemos? De aquí. Vejiper a la Kodesh. Vejiper a la Kodesh, ¿qué es? Vejiper a la Kodesh no es para decirte sobre qué expía el Kohen Gadol, sobre qué tipos de pecados, sino en dónde, lugar. ¿Dónde lo coloca y cómo lo coloca? ¿Sí? ¿Con qué cantidad? ¿Cuántas salpicaciones? 8 en el parojet, al igual que adentro. ¿De dónde se aprende de aquí? Entonces, por eso Rabbi Yehuda no puede aprender. Por eso Rabbi Yehuda tiene que aprender lo de la Baraita de un Binyan Av y no puedo usar el local porque este local está ocupado para enseñarte en dónde se hace la expiación en el ejal. ¿Y Rabbi Shimon qué va a hacer con esto? Rabbi Shimon, ¿dónde va a aprender esta halajá? Dice, no, esto, ¿de dónde va a aprender que las azaot del ejal, del parojet, son las iguales? No, lo aprendemos porque el pasuk dice después, Vejenia hacelo el moed. Vejenia hacelo el moed es lo mismo que hiciste en el Aarón. Vejenia hacelo el moed, igualmente parojet. Y Rabbi Yehuda que también lo aprenda de ahí. Dice, no, si hubiésemos aprendido solamente de ahí hubiésemos dicho, sí, que también tiene que hacerlo en el parojet, pero puede hacerlo de otro. Puede salpicar sangre de otro animal, de otro sair, de otro par. Kamashmanan, por eso dice, el mismo, del principio, Vejipera la Kodesh, de cual el mismo que hiciste adentro en el arca, de ese mismo animal tienes que hacer en el parojet. ¿Y Rabbi Shimon de dónde va a aprender de que tiene que ser ese mismo? Dice, no, el hecho que se dice, Vejenia hacelo el moed, mashma, que el mismo que estamos hablando antes, esa misma sangre, tienes que hacerla también en el parojet. Esa es la discusión entre ellos.
Seguimos. Amar mor yachol al kol tumot sheba kodesh yisrael ze mechaper talmud lomar mi pishaem lekol hatotam vegomer. Mainiu, yesh baidia batechila veyesh baidia basof. Hay bar korbanu. לא צריכה דהתיידע סמוך לשקיעת החמה. סקת החמינה דמייתנית ללה כמשמלן. Ok. La próxima parte de la baraita fue la siguiente. Después de que la baraita confirmó, ya sea según Rabbi Yehuda ben Yanavi, según Rabbi Shimon, por el mismo pasuk, de que el pasuk nos está hablando que el Seir Penimí nos expía prohibición de pecado de Tumat Mikdash Bekodashav. Bien, la baraita nos dice, listo. Pero uno hubiese pensado, entonces, una vez ya es Tumat Mikdash Bekodashav, todos los casos Tumat Mikdash Bekodashav, no solamente cuando hubo conciencia al principio y ya después no hubo, si uno no hubiese pensado que también en el caso que hubo conciencia al principio y al final y no en la mitad, también va a quedar expiado a través de ese Seir Penimí y no se va a necesitar que traer Korban Levi Ored. Así dijo la baraita. Kamashmanano mi pishaim lekol hatotam. Comparamos peshaim, ¿qué es peshaim? Mezid. Perdón, comparamos hataim, haetchoge con peshaim. De la misma manera que peshaim y mezid no existe korban, igualmente hataim tiene que ser un tipo de hataim que no tenga korban, que eso es únicamente cuando hubo conciencia al principio, pero ya después no hubo. A diferencia de cuando hubo conciencia al principio, en la mitad no hubo y al final hubo, tiene que traer korban Levi Ored. Así vimos en esa parte. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. ¿Cuál entonces quedaría, cuál quedaría excluido? Yo ya me adelanté, ya lo dije cuando expliqué la baraita y ahorita también. ¿Quedaría excluido qué caso? O sea, la baraita nos está insinuando que hay un caso que el Seir Penimí no expía. ¿Cuál? A pesar que es un Mikdash Bekodashav, cuando hubo conciencia al principio y al final y no en la mitad. Que ahí hay que traer ¿qué? Korban Levi Ored, entonces no expía el Seir Penimí. Dice la Gemara, obvio. Hay una regla en general que como ya lo vimos, una persona que tiene que traer un korban yahid, no existe que el korban tzibur lo expíe. ¿Sí? Obvio que es así. Inclusive que no tengamos el ekesh de la baraita, peshaim la hataim, hataim la peshaim. No hay que llegar a todo esto. Dice, no te voy a decir el hidush de la baraita. El hidush es en el siguiente caso. Escuchen bien, cuando la persona transgredió su pecado antes de la puesta del sol de la víspera de Kippur. Digamos que la víspera de Kippur es a las 6. Y él transgredió el pecado de Tumat Mikdash Bekodashav, ¿cuándo? 5:30. Tiene posibilidad de traer, y hubo conciencia al principio y al final, pero no en la mitad. ¿Qué tendría que traer? Korban Levi Ored. Y él lo quiere traer ¿qué? Antes de Yom Kippur, pero puede o no puede. No hay tiempo, técnicamente no hay tiempo. ¿Cuándo tiene que traer Korban Levi Ored? Después de Kippur. ¿Sí? Tú no hubiese pensado, ¿sabes qué? Hasta que traiga después de Kippur su Korban Levi Ored, que mientras el Seir Penimí, que se hace en dónde, que se hace cuando, que se hace en Kippur, que mientras muy bien suspenda los sufrimientos que van a llegar por este pecado. Uno hubiese pensado así. ¿Sí? Porque uno hubiese pensado así, ¿por qué? Porque aquí tampoco no puede traer Korban en Kippur. No puede traer Korban Levi Ored en Kippur. Kamashman, que a pesar que no puede traer Korban Levi Ored en Kippur, ya que al final ya que tuvo conciencia al final, la única solución es que Korban Levi Ored. Y el Seir Penimí no te ayuda para suspender eso mientras. A pesar que en este momento no puede traer Korban Levi Ored. Ese es el hidush de la baraita. Seguimos. Amar mor. Minayin sheish baidia batechila ven baidia basof sheseir ze tole. Minayin mai kakashiale. Achi kakashiale. Hashta de amart hataim dumia de peshaim. Ma peshaim de la bene korban af hataim nami de la bene korban. Ema peshaim de la bene korban leolam af hataim de la bene korban leolam. Umainin hu. En baidia batechila veish baidia basof. אבל יש בידיעה בתחילה ואין בידיעה בסוף, כיוון דחימיתיה דלה, בר קורבן הוא אימה לא לתלה. וחיתין מהנה בידיעה בתחילה ויש בידיעה בסוף, סעיר נעשה בחוץ ימי כיפורים מכפר, סל כדת החמינא, נאיפו מחפך. אמר קרא לכל חטאותם מכלל דבני חטאותינו. ונתכפר כפרה ממורה. יקטי מחטאותם כדקאמרת. לכל חטאותם, לאן החטאת ולכלל חטאת. וכי מאחר שאינו מכפר, למה תולה? אמר רבי זרע, לומר שהיא מת בלא עוון. אמר לרבא, היא מת, מיתה ממרקת. אלא אמר רבא, להגן עליו מן האיסורים. Ok. La última parte de la Mishnah, no de la Mishnah, perdón. ¿De qué?
de la baraitá. ¿Sí? La última parte de la baraitá, con esto acabamos para hoy. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Después de que la baraitá, antes de decir la última parte, mencionemos la penúltima parte. Después de que la baraitá nos dijo de que no podemos incluir que el Seir Penimí expía, ¿sí? Que no podemos incluir, no podemos decir que el Seir Penimí expía cuando hubo conciencia al principio, al final y en la mitad no hubo, ¿sí? ¿Por qué no podemos incluirlo? Porque el pasuk dice, si comparamos Hataim Beshogeg con Peshaim Bemezid. De la manera que Peshaim Bemezid no tiene Korban, igualmente Hataim Beshogeg, ¿sí? Tiene que ser un caso que no tenga Korban. ¿Cuál es ese? Únicamente cuando hubo conciencia al principio, cuando no hubo conciencia al principio, cuando hubo conciencia al principio y ni en la mitad ni al final hubo. ¿Sí? No hay Korban. Ahí es cuando decimos que el Seir Penimí expía. ¿Sí? Pero en un caso que hubo conciencia al principio, y al final y solo en la mitad no hubo, ya que hay Korban Levi Ored, el Seir Penimí de Yom Kippurim no expía. Así es la parte penúltima. Bien, la parte última de la baraitá nos dice, que esta ya la mencionamos, la parte penúltima la hablamos antes, ¿sí? Ya la analizamos antes. Ahorita bien la Gemara se enfoca en la parte última, dice, si es así, ¿cómo sabemos de que una tumá que tiene yediá al principio y no tiene yediá al final, ni tampoco en la mitad, que el Sair suspende los sufrimientos que pueden llegar por este pecado? Dice la Gemara, no entiendo la pregunta, dice la Gemara. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir el Tanan el Ekesh, que comparamos a Hataim Shogeg con Peshaim, que Sair Penimí nada más expía únicamente por impurezas que no tiene Korban, ¿sí? Que no se puede traer Korban. Y esta tumá, efectivamente, mientras que en el caso de que tiene conciencia al principio y en la mitad no y al final no tiene, ¿sí? No tiene que, como el hecho que no sabe, ¿sí? No tiene Korban, ¿sí? Entonces no entiendo qué es lo que me está diciendo aquí la baraitá. Dice, no te voy a decir qué está diciendo aquí la baraitá. La baraitá está diciendo lo siguiente. Acabamos de decir, en la parte penúltima, que el Sair Penimí de Yom Kippurim expía únicamente Hataim Dumia de Peshaim. Shogeg, pecados de Shogeg, similares a los Peshaim Emezid. Ma Peshaim, de la manera que Peshaim no hay Korban, igualmente Hataim no hay Korban. Dice la hermana, si es así, entonces tenemos que agregar aparentemente sobre esta comparación y decir que de la misma manera que Peshaim, ¿qué es Peshaim? Mezid, ¿sí? Es un tipo que no tiene, es un tipo de pecado que no tiene Korban nunca. ¿Existe por un Mezid que traigas Korban una vez? Nunca traes Korban. Igualmente Hataim, que decimos que hay expiación del Sair del Yom Kippurim, es cuando no hay Korban, pero no cuando no hay Korban por un tiempo, sino cuando no hay Korban, al igual que Peshaim, nunca. ¿Sí? ¿Y cuándo es ese caso? Aparentemente es un caso que Tumat Mikdash Kodashav, que no tiene conciencia ni al principio, ¿sí? Que no tiene conciencia al principio y tiene conciencia al final, ¿sí? Y esto no tiene Korban nunca, porque como mencionamos en la Mishnah, que en este caso no tiene que traer Korban Ole Beyored, ¿sí? Cuando no hubo conciencia al principio, ni en el momento de pecar, solo al final, no hay que traer Korban Ole Beyored, nunca. Entonces, debería incluir este caso. Pero en un caso que había conciencia al principio, el caso clásico de la baraitá, y en la mitad no hubo conciencia y al final tampoco, deberíamos de decir que a pesar que por ahorita no hay Korban, porque todavía no se ha enterado, pero ya que cuando se entere tiene que traer que Korban, deberíamos de decir entonces que el Seir Penimí no puede hacer nada, no puede ni suspender mientras. ¿Por qué? Porque no obstante no tiene Korban ahorita, pero para la comparación tiene que ser completa, como el Peshaim, que nunca hay Korban. ¿Sí? ¿Qué me vas a decir? No, esto no es, esta es la pregunta de la baraita. ¿Qué vas a decir? No, esto no es una pregunta, porque Tumá, que no tiene conciencia al principio, y en la mitad tampoco, y al final sí tiene, no se necesita Seir Penimí. ¿Por qué? Porque ya mencionamos en la Mishnah que ¿qué es lo que expía este caso? El Sair de Yom Kippur que se hace afuera. El de Musafim, que se hace en la tarde afuera. Junto con Yom Kippur ya expía. Entonces, por eso no podemos decir que esto es para el Seir Penimí. Dice, no, pero la pregunta todavía puede ser, podemos invertir, que el Seir Penimí es para esto y el otro es para esto. O sea, invertir.
Dice la Gemara, no. Por eso esa es la pregunta de la Baraita, básicamente. Por eso el Tanán necesita darnos otra explicación en esa última parte, decirnos que respecto a Seir Apenim está escrito Lekol Hatotam, para decirte que esto está hablando, incluye en este pasuk cualquier tipo de pecado que puedes, ¿sí? ¿Qué es lo que el Seir Apenimí está incluido? El Seir Apenimí expía pecados, ¿sí? Beshogé, que pueden llegar, mientras que no están ahorita, pero pueden llegar a ¿qué? A Hatat, ya expía. ¿Qué caso es eso? Cuando hay conciencia, también el caso que hubo, el caso que hubo conciencia al principio, no en la mitad y no al final, que no eternamente, no es que eternamente no hay, pero puede llegar a Hatat cuando se entere, ¿sí? Así es la última parte de la Baraita. La Gemara recibe esta explicación en la Baraita, pero trae otra pregunta. Dice, un segundo, ¿y por qué decimos que en este caso, que el Zair que se hace, ¿qué pasa? Solo suspende el castigo que puede venir mientras. Pero una vez se entera, ahí tiene que tener Corban Levi. Pregúntale, ¿por qué? ¿Por qué no decimos que el Zair Penimí, como dice que el Zair Penimí, que Vejipera la Kodesh Mitumot, expía completamente, 100%. En un caso que había conciencia al principio, en la mitad no y al final no, y vino el Zair, ya expió, aunque se entere después, y no tiene que traer Corban Levi. ¿Por qué decimos que tiene que traer Corban Levi? ¿Por qué decimos que tiene que traer Corban Levi y no decimos que el Zair Apenimí expía completamente? Dice, no, porque la Torah dice, la Torah, si hubiese dicho, no dice me hatotam, de sus mi pishaem u vehatotam, no dice mi mehatotam, mi pishaem, no dice eso. Si hubiésemos dicho mi pishaem, mehatotam, hubiésemos dicho que efectivamente es así, que Sair mehaper completamente, Sair penimí completamente, y por lo tanto, inclusive si se enteró después, no tiene que traer ¿qué? Korban levi yored. Pero ahorita que dice lekol hatotam, con la lamed, no dice me kol hatotam, sino lekol hatotam, ¿sí? Entonces decimos que ¿qué? Que únicamente expía lehanach de atul ichlal hatat. Únicamente tumot que pueden llegar a hatat. Pueden llegar a traer hatat. O sea, después del seir perimí todavía tiene que ser una posibilidad de que tenga que traer hatat. ¿Sí? O sea, significa que cuando se dé cuenta, o sea que aunque va a ser perimí, tiene que ser una situación de que después de eso tenga obligación. Cuando se entere tiene que haber posibilidad de que traiga hatat cuando se dé cuenta. O sea que será perimí, no expía totalmente. Dice la demanda, entonces, si no expía, entonces ¿qué hace? Si no expía, acabamos de decir que no expía completamente, y por ende cuando se entera de que pecó, tiene que traer su corbán. Entonces, ¿qué es tolé? Dice la Mizera, no. En caso que muera el pecador antes de que se entera, no van a decir que murió pecando, sino van a decir que murió sin pecado. O sea, el Seir Penimí sirve de expiar hasta que se entere. Dice Raba, no, le pregunta, así dice Rabizera. Viene Raba y le pregunta a Rabizera, no me cuadra, porque si muere, no necesita una capara adicional. Si muere la misma muerte, purga, limpia el pecado. ¿Sí? Entonces no necesitamos una capara adicional. Dice Raba, no, como explicamos ya hasta ahorita. No es que expía, no expía nada. Lo que expía es cuando se entera y trae ¿qué? El corbán, cuando se entera y trae el corbán. Solo que Seir Penimí lo que causa no es expiación en absoluto, sino es que suspenda los sufrimientos que pueden llegar por este pecado. Eso es lo que causa el Seir Penimí en este caso. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.